¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. El día de hoy estamos desarrollando esta sección, el escritor de la semana. Recuerda copiar la parte de la biografía en tu cuaderno. Entonces vamos a comenzar. La semana pasada habíamos analizado el poema Temblor de José María Arguedas, en el que se habla básicamente de la dualidad de ambos mundos, ¿no? El mundo andino y el mundo de Lima, el mundo separado, ¿no? Entonces, quiero que entiendas más o menos esta idea porque antiguamente, en estas épocas, no se conocía sobre la cultura de los indígenas en Lima. No había tampoco de repente, muchas personas que venían a la capital, ¿no? Como es ahora, ¿no? Hay mucha gente en Lima, entonces antiguamente no. Estaban en la sierra, en la selva, ¿no? En distintas partes de nuestro país. Vamos a comenzar, ¿no? José María Arguedas fue un escritor, poeta, educador, antropólogo, etnólogo y periodista peruano. Una persona bastante completa, culta, leída y estudiosa. Nació el 18 de enero de 1911 en el departamento de Apurímac, exactamente en Andahuaylas. En una de sus preguntas, como bien sabemos, estoy armando esta biografía en base a sus preguntas, ¿no? Sus padres fueron Manuel Arguedas, quien fue un abogado, y su madre Victoria Altamirano. Su madre muere cuando José María Arguedas tenía 2 años de edad, y es por eso que no la conoce, no tiene ni siquiera un mínimo recuerdo de ella, ¿no? Bien, la infancia de José María Arguedas es bastante problemática, caótica, triste y llena de nostalgia, debido a que pasa por diversas circunstancias bastante complicadas para una persona que de repente puede tener problemas, pero no de ese tipo. Como bien sabíamos, te lo acabo de mencionar, el papá estaba solo y decide volver a casarse. Y con esta decisión que trae consigo es que la madrastra vivía en una zona en la que era considerada pues prácticamente dueña de la mitad de ese pueblo. Tenía mucha servidumbre, muchos indígenas eh, bajo su tutela, bajo su cuidado. Y digamos que no era una persona correcta, ¿no? Sino que era una persona que abusaba bastante de ese poder que tenía. Te comento cómo fue más o menos la infancia de José María Arguedas, ¿no? Durante la semana que el papá no estaba en casa, José María Arguedas era tratado como uno más de la servidumbre. Vivía en la cocina prácticamente, junto a los indígenas, dormía, era una especie de una tina, una especie de batán, algo así, y sobre unos pellejos de los animales. Cuando el papá venía los fines de semana, cuando el papá venía, recién se le subía a la mesa con los señores. Se le limpiaba la ropa y hacía como si nada hubiera sucedido. Y aquí uno siempre se pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué José María Arguedas no quiso contar esto a su padre? ¿Por qué no en algún momento se queja, ¿no? Y de repente podemos analizar que no había una buena relación entre padre e hijo, o el hijo de repente en esa época no sentía que iba a incomodar al padre contándole esas cosas, ¿no? Voy a quitarle su tiempo, etcétera, ¿no? O sentiría de repente que no iba a ser escuchado, ¿no? Y es justamente por ese sentimiento que él se siente desprotegido, abandonado, y encuentra ese cariño y ese amor junto a los indios, ¿no? A los indígenas. Entonces nos damos cuenta que la nueva familia que tiene José María Arguedas abusa demasiado de ellos. Llega su hermanastro también de vacaciones y también comete muchos abusos contra José María Arguedas y su hermano, ¿no? Porque él también tenía un hermano mayor. Y en una de esas comenta, ¿no? José María Arguedas, él mismo lo cuenta, que estaba comiendo en la cocina su motecito y de pronto llega su hermano, le tira el mote, lo que está comiendo, ¿no? Y le dice, no vales ni lo que comes. Y lo humilla delante de los demás indígenas, ¿no? Y supuestamente él es hijo del patrón, hijo del señor, ¿no? Y sus rasgos también, como él lo describe, ¿no? Era más blanco todavía que su hermanastro y su cabello era un poco más castaño. En cambio su hermanastro tenía rasgos más indígenas, más toscos. Y por todo esto era que también lo odiaba, lo detestaba a José María Arguedas. En ese momento que le tira el plato y lo humilla delante de la servidumbre, ¿no? De los indígenas,
José María Arguedas se va corriendo y llega hasta un campo maizal, ¿no? Y es ese primer momento en el que él decide, ¿no? Por primera vez siente eso, ¿no? De querer morirse, ¿no? Lloró tanto que hasta quiso quitarse la vida, imagínate, o sea. Eso es un poco de lo que nos cuenta, ¿no? De lo que hay como parte de su biografía, pero en realidad que él mismo lo haya vivenciado, que uno mismo, un niño haya tenido que pasar por todas estas cosas, de prácticamente ser huérfano, ¿no? Que el padre ni cuenta se haya dado de él y la mamá haya fallecido y la madrastra en realidad ni siquiera le da la atención, ¿no? Ni mínima, simplemente, o sea, lo tenía abandonado ahí con los sirvientes. Todo esto hace que José María Arguedas más adelante desarrolle una sensibilidad, un amor, un cariño especial por el mundo andino y sobre todo un conocimiento profundo. Si te das cuenta, en esa época el mundo andino, los indígenas no tenían voz, nadie los escuchaba, nadie sabía cómo pensaban, nadie sabía de su cultura, ¿no? José María Arguedas incluso antes de hablar español incluso ya estaba ya básicamente hablando el quechua. Entonces él habla los dos idiomas, por eso que también tiene poemas en quechua y también en español. Bien, en cuanto a su vida intelectual, estudia literatura en la Universidad de San Marcos y sus obras, ¿no? Te he colocado acá las obras más importantes, te invito a que en algún momento, ¿no? puedas leerlos. Te recomiendo que pues leas Agua y Aguarfiesta, Los ríos profundos, El sexto, Todas las sangres y su última obra que queda inconclusa porque no lo llega a terminar, El zorro de arriba y El zorro de abajo. ¿Ok? Algunos cuentos que puedes leer son Huarmacuyay, El sueño del Pongo, La agonía de Rasuñiti también. ¿Ok? Y por último, en la biografía que tenemos acá de José María Arguedas, estamos analizando que se considera que la depresión que él tenía, ¿no? lo lleva a quitarse la vida el 28 de noviembre de 1969. Ten en cuenta que esta fuente es de la Universidad de San Marcos, pero en otras fuentes mencionan que se dispara el 28 de noviembre y fallece el 2 de diciembre. Entonces, la idea es siempre conocer y manejar un poco de estas fuentes que nos van dejando y pues para ir conversando sobre ello y constatando, ¿no? la información. Bien, vamos a conocer un poco más sobre José María Arguedas, ¿no? Y la pregunta también que me hacían, ¿no? ¿Por qué habla sobre los indígenas? ¿Por qué se enfoca en ellos, ¿no? O sea, ¿qué le hace a una persona querer hablar sobre ellos? Entonces, como bien habíamos analizado, parte de su vida misma, parte de todo el sufrimiento y también el amor que recibe de los indígenas hace que él los conozca y por conocerlos como él lo hacía, siente que de alguna manera alguien debe decir, alguien debe hablar sobre ellos. Dice, ¿por qué se enfocó en los indígenas? Esto es en palabras mismas del escritor. Cuando llegué a la universidad leí los libros en los cuales se intentaba describir a la población indígena. Me sentí tan indignado que consideré que era indispensable hacer un esfuerzo por describir al hombre andino, tal y como yo lo había conocido. O sea, si te das cuenta, él decide escribir sobre los indígenas porque lo que él había leído le parecía una mentira, le parecía una exageración de repente sobre los indígenas, ¿no? No era cierto. Entonces, él decide analizar todo esto y decir, ¿sabes qué? Esto no es cierto, y empieza a contar su verdad en sus libros. Te comparto un poco de sus pensamientos para que podamos comprender un poco más sobre el escritor. La tarea verdaderamente heroica y difícil fue la de extender a la mayoría de la población capitalina esta comprensión por el arte llamado indígena. Como te dije, en realidad en Lima nadie conocía sobre las costumbres, sobre la manera de ser, de pensar de los indígenas. Los creían menos incluso que los animales. Quise ver cómo los mestizos contribuyen al crecimiento de Lima y cómo están defendiendo su peruanismo y cómo están logrando que se comprendan las virtudes del pueblo serrano, que en la capital no solo eran desconocidas, sino absolutamente menospreciadas. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos, ¿no? ¿Realmente sabemos valorar las culturas?
Si alguien piensa o se comporta distinto a nosotros, lo estamos valorando, sabemos diferenciar esos momentos, ¿no? O sea, de que yo tengo estas costumbres y por lo tanto no puedo menospreciar tus costumbres, ¿no? Entonces es importante porque todos nacen en diversas familias, en diversas costumbres, en diversos grupos sociales, y esto hace que la persona también tenga otro tipo de pensamiento. Bien, vamos a quedarnos en esta diapositiva con estas imágenes, ¿no? Si te puedes dar cuenta, José María Arguedas era una persona bastante sensible, y por esta sensibilidad es que aprecia, valora, ¿no?, a los animales, a las personas que tienen diferentes culturas, diferente manera de pensar, y sobre todo, ¿no?, ese calor de los seres humanos. Justamente por eso en su poema Temblor hay una parte que dice: formen una sola sombra, hombres de mi pueblo, todos juntos, tiemblen con la con la luz que llega, ¿no? Entonces nos damos cuenta que él busca esa unidad. Y por último diciendo: crea tú, Padre mío, vida, hombre, semejante mío, querido. ¿Qué es lo que nos quiere decir en esa parte, ¿no? Y justo también se los puse para analizarlo. Y es que le pide a Dios de alguna manera, ¿no?, de que las personas piensen, ¿no?, como él ya tenía esa idea sobre los indígenas, que también sean así, ¿no? Semejante mío, querido. O sea, que se quieran entre ellos, que se aprecien entre ellos, que valoren su cultura. Ahora, te voy a leer fragmentos del diario, y es ya partes en las que ya estaba cerca su muerte, ¿no? Este es del 20 de agosto de 1969. He luchado contra la muerte, o creo haber luchado contra la muerte, muy de frente, escribiendo este entrecortado y quejoso relato. Yo tenía pocos y débiles aliados, inseguros. Los de ella han vencido. Destrozado mi hogar por la influencia lenta y progresiva de incompatibilidades entre mi esposa y yo, convencido hoy mismo de la inutilidad o impracticabilidad de formar otro hogar con una joven a quien pido perdón, casi demostrado por dos sabios sociólogos y un economista también hoy, que mi libro, Todas las sangres, es negativo para el país. No tengo nada que hacer ya en este mundo. Mis fuerzas han declinado, creo que irremediablemente. En esta parte nos damos cuenta que los críticos habían analizado su libro Todas las sangres, que es el que más tiempo le lleva, es el más extenso y es el que más estudios él realiza, ¿no?, sobre la cultura indígena, para poner cosas que son ciertas, no para de repente exagerar, no para mentir, no para desmerecer a los indígenas, sino para hablar cosas que eran ciertas, ¿ok? Y todo esto los críticos lo ponen como que no sirve tu libro, y eso le afecta bastante porque todo el empeño que le había puesto José María Arguedas es como que no valiera, ¿no? Se desmorona por esas críticas. Luego, el 27 de noviembre de 1969, profesores y estudiantes tenemos un vínculo común que no puede ser invalidado por negación unilateral de ninguno de nosotros. Yo invoco ese vínculo o lo tomo en cuenta para hacer aquí algo considerado como atroz: el suicidio. Me retiro ahora porque he comprobado que ya no tengo energía e iluminación para seguir trabajando, es decir, para justificar la vida. Y muchos, ojalá todos los colegas y alumnos, justifiquen y comprendan que para algunos el retiro a la casa es peor que la muerte. 28 de noviembre de 1969, que es el día en el que se dispara. Perdóname, desde 1943 me han visto muchos médicos peruanos, y desde el 62 Lola de Santiago. Y antes también padecí mucho con los insomnios y decaimientos. Pero ahora en estos meses últimos, tú lo sabes, ya casi no puedo leer. No me es posible escribir sino a saltos con temor. No puedo dictar clases porque me fatigo. No puedo subir a la sierra porque me causa trastornos. Y sabes que luchar y contribuir es para mí la vida. No hacer nada es peor que la muerte. Y tú has de comprender y finalmente aprobar lo que hago. Al Dios que te hacía nacer y te mataba, lo has matado ya. Semejante mío, hombre de la tierra, ya no morirás.
Esos fueron los últimos escritos de José María Arguedas, en el que básicamente nos dice, como ya no le quedan fuerzas para escribir, porque de alguna manera él siente que está luchando contra esa desigualdad, contra ese menosprecio de los indígenas, escribiendo, ¿no?, sobre ellos, escribiendo en sus obras, y ya no le queda más fuerzas para hacer eso, para escribir. Entonces es por eso que dice, si no puedo luchar, entonces es como si estuviera muerto, y por eso toma esta decisión, ¿no? Espero que de alguna manera todo lo que hemos analizado nos sirva para de alguna manera comprender el pensamiento de José María Arguedas, que es muy complejo. Y no es simplemente que fue ya por debilidad y se mató y listo, ¿no? Sino que analizamos que hay un trasfondo, hay una infancia, hay una historia, hay todo un estudio por parte de nosotros que debemos realizar para poder comprender al menos un poco sobre él. Te invito a que puedas leer sus cuentos. Por ejemplo, Guarmacuyay es muy lindo, muy bonito y enfatiza bastante estas vivencias que tiene él de pequeño. Y que no solamente te quedes con ese poema de Temblor, que es simplemente uno seleccionado, ¿no? Él se considera incluso más escritor de lo que serían novelas, cuentos, que de poemas. Poemas tiene pocos, o sea, digamos que 4. Entonces te invito a que más bien tomes el tiempo de leer Guarmacuyay, de leer El sueño del Pongo, que son cuentos que nos van a dar a conocer sobre esta mentalidad y sobre la gran labor que tuvo José María Arguedas, que fue enaltecer al indígena, reivindicarlo, darle su lugar, valorarlo, ¿ya? Entonces, eso sería todo, chicos. Muchas bendiciones.